La obsesión. Los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones más de lo que creemos. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos incitan al bien, nos sostienen en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Los malos nos incitan al mal, se complacen en ver que sucumbimos y que nos asemejamos a ellos. Los espíritus malos pululan alrededor de la tierra en virtud de la inferioridad moral de sus habitantes. Su acción maligna forma parte de los flagelos a que se haya expuesta la humanidad en este mundo. Por consiguiente, la obsesión, al igual que las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe ser considerada como una prueba o una expiación y aceptada como tal. El término obsesión, del latín obsessio, onis, asedio, significa, primero, perturbación anímica producida por una idea fija, y segundo, idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Para la doctrina espírita, esta palabra posee una acepción específica conforme a las siguientes definiciones presentadas por Allan Kardec. La obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo. Presenta características muy diversas que van desde la simple influencia moral, sin señales exteriores perceptibles, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. En el caso específico de los médiums, la obsesión altera todas las facultades mediúnicas y se reconoce por la obstinación de un espíritu en manifestarse con exclusión de todos los otros. La obsesión es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar, pues los espíritus buenos no imponen ninguna coerción. Estos aconsejan, combaten la influencia de los malos, y si no se los escucha, se retiran. Los malos, en cambio, se apegan a aquellos a quienes pueden someter. Si llegan a dominar a alguien, se identifican con el espíritu de esa persona y lo dirigen como si realmente se tratara de un niño. Causas de la obsesión. Del mismo modo en que las enfermedades son el resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obsesión es siempre el resultado de una imperfección moral que da acceso a un espíritu malo. La obsesión es casi siempre el resultado de la venganza ejercida por un espíritu y a menudo tiene su origen en las relaciones que el obseso ha tenido con él en una existencia precedente. Se sabe que la muerte no nos libera de nuestros enemigos. Los espíritus vengativos persiguen muchas veces con su odio, más allá de la tumba, a aquellos contra quienes conservan rencor. Por esa razón, el proverbio que dice «muerto el perro se acabó la rabia» es falso cuando se aplica al hombre. El espíritu malo espera que aquel a quien quiere mal se encuentre encadenado a su cuerpo y de ese modo disponga de menos libertad, a fin de atormentarlo más fácilmente y perjudicarlo en sus intereses o en sus afectos más preciados. En este hecho puede verse la causa de la mayor parte de los casos de obsesión, sobre todo de aquellos que presentan cierta gravedad, como la subyugación y la posesión. Así pues, tanto el obseso como el poseso son casi siempre víctimas de una venganza anterior, a la que probablemente dieron lugar con su conducta. Grados de obsesión. Allan Kardec, en el libro de los médiums, estudia los efectos de la obsesión en el caso específico de los médiums. Dice en el parágrafo 237, la obsesión presenta características diversas que es muy necesario distinguir y que resultan del grado de coacción
y de la naturaleza de los efectos que produce. La palabra obsesión es, en cierto modo, un término genérico mediante el cual se designa este tipo de fenómeno, cuyas principales variedades son la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. La obsesión simple. El médium sabe muy bien que está en relación con un espíritu embustero. Como reconoce el engaño sin dificultad y se mantiene en guardia, rara vez cae en la trampa. Por lo tanto, este género de obsesión es apenas desagradable y no tiene otro inconveniente más que obstaculizar las comunicaciones que se pretende recibir de los espíritus serios o de aquellos a quienes se aprecia. La fascinación tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del médium y que en cierta forma paraliza su juicio en relación con las comunicaciones. El médium fascinado no cree que está siendo engañado. La ilusión puede incluso llegar hasta el punto de que el mensaje más ridículo le parezca sublime. Y la subyugación es una opresión que paraliza la voluntad de quien la padece y lo obliga a obrar a pesar suyo. En una palabra, se trata de un verdadero yugo. Puede ser moral o corporal. En el primer caso, el subyugado es obligado a tomar decisiones a menudo absurdas y comprometedoras que, por una especie de ilusión, supone sensatas. Es una especie de fascinación. En el segundo caso, el espíritu actúa sobre los órganos materiales y provoca movimientos involuntarios. La palabra poseso, en su acepción común, supone la existencia de demonios, es decir, de una categoría de seres de naturaleza maligna, así como la cohabitación de uno de esos seres con el alma de un individuo en el cuerpo de éste. Puesto que los demonios no existen en ese sentido y que dos espíritus no pueden habitar simultáneamente en el mismo cuerpo, se sigue de ahí que tampoco existen los posesos conforme a la idea que se vincula con dicho término. La palabra poseso solo debe entenderse en el sentido de la dependencia absoluta en que puede encontrarse el alma en relación con espíritus imperfectos que la subyugan. Así pues, para nosotros no existen los posesos en el sentido vulgar del término, solo hay obsesos, fascinados y subyugados. El obsesor. Los espíritus obsesores son aquellos que pueden ser incluidos dentro de la escala espírita en el orden de los espíritus imperfectos, especialmente en la categoría de los espíritus impuros. Dice el libro de los espíritus: son propensos al mal y lo hacen objeto de sus preocupaciones. Como espíritus dan consejos pérfidos, inspiran a la discordia y a la desconfianza, y adoptan todas las apariencias para engañar mejor. Se apegan a las personas de carácter lo bastante débil como para acceder a sus sugestiones, a fin de empujarlas a la perdición, satisfechos de poder retardar su adelanto al hacerlas sucumbir ante las pruebas que sufren. Algunos pueblos los han convertido en divinidades malignas. Otros los designan con nombres tales como demonios, genios malos o espíritus del mal. Ningún espíritu es esencialmente malo. El obsesor no es un monstruo salido de las tinieblas donde tiene su eterna morada, ni un condenado sin remisión por la justicia divina. No es un espíritu extraño a nosotros. Por el contrario, se trata de alguien de nuestra intimidad, con quien tuvimos estrechos lazos afectivos, a quien tal vez amamos otrora, o un ser desesperado por las crueldades que recibió de nosotros en ese nublado pasado
que la bendición de la reencarnación cubrió con los velos del olvido casi completo, para nuestro propio beneficio. El obsesor es el hermano a quien los sufrimientos y desengaños desequilibraron, sin duda, con nuestra participación. No todo obsesor tiene conciencia del mal que hace. Existen aquellos que actúan por amor, por celos, con el deseo de ayudar o estar cerca de su ser amado. También existen espíritus recién desencarnados, en desequilibrio o suicidas, ignorantes de su nuevo estado en la espiritualidad, que a veces perturban a determinadas personas, pero no son conscientes del mal que provocan. Tratamiento de la obsesión. Allan Kardec señala que a una causa física se opone una fuerza física, pero a una causa moral debe oponerse una fuerza moral. Para prevenir las enfermedades fortificamos el cuerpo. Para protegernos de la obsesión es necesario que fortifiquemos el alma. De ahí proviene la necesidad de que el obseso trabaje por su propia mejoría, lo que muchas veces es suficiente para librarlo del obsesor sin recurrir a la ayuda de terceros. Este tipo de ayuda se torna indispensable cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión, porque entonces el paciente pierde, en algunas ocasiones, su voluntad y su libre albedrío. En los casos de obsesión grave, el obseso se halla como envuelto e impregnado por un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables y los rechaza. De ese fluido es preciso liberarlo. Ahora bien, un fluido malo no puede ser eliminado por otro fluido malo. Mediante una acción idéntica a la del medium curador en los casos de enfermedad, se debe expulsar el fluido malo con la ayuda de un fluido mejor, que de alguna manera produce el efecto de un reactivo. Esa es la acción mecánica, pero no es suficiente. Por encima de todo, es necesario obrar sobre el ser inteligente, al que hay que hablar con autoridad, y esa autoridad solo procede de la superioridad moral. Cuanto mayor sea la superioridad moral, tanto mayor será la autoridad. Eso no es todo, pues para garantizar la liberación del obseso, es preciso inducir al espíritu perverso a que renuncie a sus malas intenciones. Es preciso hacer que nazca en él el arrepentimiento y el deseo del bien, mediante instrucciones hábilmente impartidas en evocaciones particulares que se realizarán con miras a su educación moral. Recién entonces puede obtenerse la doble satisfacción de liberar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. La tarea se presenta más fácil cuando el obseso comprende su situación y presta el concurso de su voluntad y de la oración. No ocurre lo mismo toda vez que, seducido por el espíritu embustero, el obseso se equivoca acerca de las cualidades del que lo domina, en cuyo caso se complace en el error en que lo retiene este último. Entonces, lejos de secundar la asistencia que le brindan, la rechaza. Es el caso de la fascinación, que siempre es infinitamente más rebelde que la subyugación más violenta. En todos los casos de obsesión, la oración es el más poderoso auxiliar disponible para obrar contra el espíritu obsesor. La cura de las obsesiones graves requiere mucha paciencia, perseverancia y abnegación. Exige también tacto y habilidad para encaminar en el bien a espíritus que muchas veces son muy perversos, obstinados en el mal y astutos, porque los hay rebeldes en el grado máximo. En la mayor parte de los casos tenemos que guiarnos por las circunstancias. Sin embargo, cualquiera que sea el carácter del espíritu, es un hecho cierto
que nada se obtiene por la fuerza o las amenazas. Toda la influencia reside en el ascendiente moral. Otra verdad igualmente comprobada, tanto por la experiencia como por la lógica, es la absoluta ineficacia de los exorcismos, las fórmulas, las palabras sacramentales, los amuletos, los talismanes, las prácticas exteriores o cualquier otra señal material. La obsesión muy prolongada puede ocasionar desórdenes patológicos y requiere, algunas veces, un tratamiento simultáneo o consecutivo, sea magnético o medicinal, para restablecer la salud del organismo. Destruida la causa, resta combatir los efectos. Gracias por haber compartido este ratito con Espiritismo Allan Kardec.